7 de la noche, estamos en Foro TV en vivo, la conferencia de actualización del dato del COVID. Y que nos interesa mucho tener en cuenta desde ahorita, porque es una situación de salud que es importante en todos los países, es muy importante también en México y se vuelve particularmente importante en situaciones donde se afecta enormemente la vida social, la vida pública, la vida individual. Y el tema es la salud mental y las adicciones, que forman un conjunto, un conglomerado que debe atenderse de manera integral, siempre, independientemente de la epidemia del COVID, pero con mayor razón cuando existen este tipo de alteraciones. Para este propósito nos acompaña el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, quien es el director de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Bienvenido, doctor Quijada. Nos acompaña también la doctora Lorena Rodríguez Bores Ramírez, quien es la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental. Bienvenida, doctora. Nos acompaña el doctor Gadi Sabiki Sirot, quien es el comisionado nacional contra las adicciones. Bienvenido, doctor Gadi. Gracias, subsecretario. Y finalmente nos acompaña el doctor Julio Rafael González Olvera, quien es director general en la propia Comisión Nacional contra las Adicciones. Bienvenido, Jorge. Gracias. Y por supuesto, en la parte del informe técnico nos acompaña el doctor José Luis Alomía, quien es el director general de epidemiología. Yo simplemente moderaré la sesión y les dejo la palabra a ellas y ellos, o a ella y ellos, y le pido al doctor Alomía si empieza con el informe técnico. Gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. Como ya es costumbre, empezamos siempre con nuestro gráfico del panorama internacional. Si pueden ustedes notar, continuamos con ese descenso que día con día hemos estado viendo ya de los casos en los últimos 14 días. El día de hoy representan el 67%, ayer eran el 68%, antes de ayer eran el 72% y habíamos estado bajando desde un 78%. Y esto también es importante decir que empiezan a ser menos los casos en el mundo en relación al tema de la pandemia. La tasa de letalidad en 6.1%, que lógicamente es un promedio mundial, sabiendo que las tasas de letalidad pues más elevadas, por ejemplo, se han visto en Europa y ya unas tasas más estables en el continente asiático, pero el promedio de todas estas pues nos da un 6.1%. En el siguiente gráfico vamos a ver una nueva distribución de la carga de enfermedad en los últimos 14 días por cada una de las regiones. Vean cómo la región de las Américas está casi ya acercándose a la región europea, aunque la región europea todavía sigue concentrando casi el 51% de todos los casos que se han confirmado en las últimas 2 semanas, o sea, es decir, la pandemia activa. Pero vean cómo la región de las Américas, y lo hemos estado también evidenciando día a día, empieza cada vez más a acercarse, ahora casi ya con un 41% de todos esos casos, y bueno, otras regiones ahora son bastante mínimas. En la siguiente diapositiva veremos nuestro mapa nacional. El día de hoy actualizamos a 3.844 casos confirmados. La cifra de sospechosos se mantiene más o menos similar a la que observábamos ayer, 10.300. Sin embargo, la cifra de negativos sí se incrementa a casi 20.000 casos negativos, 233 lamentables defunciones y en total prácticamente 3.893 personas que han sido estudiadas. Podemos ver, como siempre, nuestra distribución gráfica de cómo está reflejada la carga de enfermedad en los estados de la República y vemos que más o menos ha tenido un comportamiento bastante similar, por lo menos durante el transcurso de esta semana. En la siguiente vemos esta misma distribución de carga de enfermedad por estado, pero además aplicada ahora la tasa de incidencia, es decir, para ver en base a una base poblacional realmente cuáles serían los estados que estarían teniendo una mayor afectación o transmisión entre la población. Más allá de que sigue estando a la cabeza la Ciudad de México, vemos como si
cambian el lugar en el que se encuentra cada uno de los estados en función de esta tasa de incidencia. La tasa de incidencia nacional es de 3 por 100,000 habitantes, pero pueden ustedes ver cómo esto fluctúa desde un 11.53, que es la mayor tasa para la Ciudad de México, hasta un punto 66, que sería precisamente el estado de Chiapas. 3.844 casos en los totales que están distribuidos en esta gráfica. En la siguiente diapositiva vamos a ver nuestra distribución por grupo de edad, pero además también podemos observar el tipo de atención que en su momento requirieron estas personas cuando llegaron a demandarlas. Aquí es importante, si ustedes notan en la parte final de los grupos de edad, ahora tenemos desagregados los grupos de edad de mayores de 65 años, siguiendo con los demás grupos quinquenales. Aquí le damos un especial agradecimiento al ingeniero Roberto Duque, quien nos hizo esta amable observación hace unos días, porque es importante que en su momento, así como se evidencia en otros grupos de edad, también veamos todo el panorama, el perfil completo de estos demás grupos. Ahora, es importante resaltar que si ustedes ven los diferentes grupos de edad, precisamente a partir de la edad de 65 años y en todos los grupos que parten de ese momento, la barra amarilla supera a la barra verde, a diferencia de los grupos que están de este lado, en donde siempre la barra verde es mucho mayor que la barra amarilla. Esto sigue en su momento demostrándonos que las personas que están en estos grupos de edad, específicamente de 65 años en adelante, podemos ver cómo por grupo de edad e inclusive a medida que se va acentuando la edad, tenemos mayor carga de enfermedad grave, es decir, se desarrolla una enfermedad con signos de alarma que en su momento requieren de una hospitalización y de un seguimiento. Y ahorita vamos a ver algo similar en el tema de la letalidad. La siguiente, por favor. Aquí tenemos también la distribución de cómo los 3.844 casos llegaron a demandar atención médica. El 68% de ellos lo hizo de manera ambulatoria y la mayoría de ellos, o casi todos, cursaron con un aislamiento domiciliario. Dos grupos que entraron a hospital. El primero de ellos estable, que fue un 10.33%, el segundo un 17.56%, fueron graves, y tenemos un tercer grupo que se consideran los pacientes más críticos, que el día al corte de hoy representan 147 personas que estarían con intubación, que es el estado más crítico de la enfermedad. En la siguiente diapositiva vemos precisamente la carga de personas que se han recuperado, que para el corte de hoy es de un 42%. Estamos hablando de todas estas personas que en su momento tuvieron una evolución favorable, que en este momento no se encuentran hospitalizados, que no son una lamentable defunción y que además tienen más ya de 14 días de haber padecido la enfermedad. Estos son 42% y ha sido una proporción que se ha mantenido prácticamente en ese rango en las últimas semanas. 6% lamentablemente han perdido la vida. De hecho, en la siguiente diapositiva vemos cómo estas 233 personas que lamentablemente han fallecido tenían este tipo de asociación a alguna comorbilidad. Siguen destacando la hipertensión, la diabetes, la obesidad y, aunque en un grado menor, pero también presentes el tabaquismo, los problemas renales, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las demás que ustedes ven en este punto. En la siguiente diapositiva vemos una nueva tabla en donde precisamente queremos transmitir un poco el riesgo de complicarse y en este caso fallecer en relación a la edad. Vean ustedes que hemos definido tres grupos grandes: menores de 25 años, que son básicamente todos los que están en una etapa, digamos, escolar o estudiantil,
el grupo de 25 a 59 años, que es un grupo que se encontraría, digamos, en la mayor parte de la población activa, que en su momento está realizando alguna actividad profesional, no que los demás no, pero es la mayor concentración. Y marcamos a los 60 años precisamente como el grupo de riesgo que se ha difundido y al cual se está invitando, a los mayores de 60 años, a los cuales se está invitando a mantener un apego estricto del autorresguardo domiciliario en esta Jornada Nacional de Sana Distancia. Y vean ustedes, si para el riesgo de, en este caso, de enfermar, ¿sí?, la población de 25 a 59 años es la que tiene la mayor proporción, o sea, son los que más enferman, y los veíamos en las gráficas de los grupos de edad. Pero vean ustedes la letalidad para las personas que han enfermado y han sido mayores de 60 años, 13.3, es prácticamente 2.5 a 3 veces más que los otros grupos. Entonces esto es importante resaltarlo, porque no solamente, como lo veíamos en la gráfica de grupos de edad, tienen una mayor tendencia a complicarse, sino que además también la letalidad es mayor. Entonces de ahí siempre el mensaje para, si formamos parte de algún grupo de riesgo de comorbilidad, como lo veíamos en la diapositiva anterior, o formamos parte de este grupo de mayores de 60 años, la invitación es a resguardarnos, a quedarnos en casa, y a las familias de estas personas a formar un cerco protector y de ayuda diaria para estas personas mientras dure la mayor parte o la mayor carga de la epidemia. Finalmente, en las últimas diapositivas, en la siguiente podemos ver la distribución, ya la hemos estado presentando, en este caso por letalidad y por estado, y en la siguiente tenemos la mortalidad, que en este caso es en la base poblacional, también que se distribuye por estado, y esa información para que ustedes la puedan tener y analizar más a detalle. Y en la última diapositiva vemos nuestra carga acumulada de casos, esos 3.844 casos que se han diagnosticado, confirmado por laboratorio hasta el momento. Vean ustedes en la carga incidente, que son las barritas de color naranja en la parte inferior, como de una tendencia ascendente que traíamos día con día en la última semana prácticamente. Ayer hubo una disminución, hoy día vuelve a haber un incremento, pero es un incremento prácticamente similar al que tuvimos hace 2 días. Vamos a ver cómo se comporta la tendencia en la siguiente semana. Sería todo por el momento, secretario. Siempre en vivo en Foro TV, aquí le tenemos la información. Acaba de hablar el doctor José Luis Salomía. Al día de hoy, viernes 10 de abril de 2020, 233 muertos por coronavirus en territorio nacional, más 181 mexicanos muertos en Estados Unidos. En total van 424 mexicanos muertos por COVID-19. En México, 230.